Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Bueno, seguimos en la meditación del día de hoy y estamos en Geburot 27:13 y dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y según podían, costeaban a Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y sorprendida la nave con el golpe de mar y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Y habiendo navegado a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos sujetarnos al esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de encallar en la Sirte, arriaron las velas y se dejaron llevar a la deriva. Pero como la tempestad aumentaba y nos sacudía furiosamente, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Saúl, como había ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido muy conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna fatalidad de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, y a quien sirvo. Diciendo Saúl: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí que Dios te ha concedido las almas de todos los que navegan contigo. Esto fue el resultado de haber apelado al César, recordando, y consecuentemente fue embarcado con el tribuno, y consecuentemente lo sorprende una tormenta muy grande, y consecuentemente esto traería este evento que todos estaban temerosos, que todos temían por sus vidas, porque pues como se dice, varios días en la tormenta, sin sol, sin estrellas, que es lo que les ayudaba en aquellos días a mantener el ritmo, prácticamente estaban perdidos. Perdidos no solamente en la cuestión de no saber a dónde se encontraban, pero perdidos en el sentido de que temían que esto era el fin de sus vidas. Entonces, consecuentemente, como acabamos de leer, el ángel de Adonai comunicó a Rahab Shaul que no habría de sucumbir. ¿Por qué? Porque ya se le había anunciado, porque ya se le había dicho que él iba a dar testimonio, y que en Roma, y que consecuentemente esto habría de suceder. Aún a pesar de todas las dificultades, muchas veces sucede que cuando tú estás en el camino del Eterno, cuando tú estás abocado a hablarles a las personas, siempre hay cosas, siempre hay acontecimientos, siempre hay circunstancias que no te permiten consolidar este hecho de seguirles hablando. Hay interrupciones, hay cosas, se pierde a veces hasta el contacto con la persona, etcétera, etcétera. Y es precisamente porque hay también ciertas situaciones. En este caso, cuando vimos o vemos acá la situación de Rab Saúl con sus compañeros ahí, o con los que iba en la nave, había una situación muy interesante, pues se dice que había vientos contrarios. Los vientos contrarios se daban
y ciertamente se dan también en nuestra vida. Los vientos contrarios que nos impulsan, que nos impiden poder caminar en pos de la voluntad del Eterno. En este caso, Rab Shaul, junto con las personas, los tripulantes y las personas que iban en el barco, sentían que todo estaba perdido. Y esto no es cualquier cosa, créanme, porque estamos hablando de gente del mar, gente que sabía navegar, gente que sabía cuando las cosas estaban duras, difíciles, muy difíciles, y en este caso estaban súper difíciles. Esta situación que vivían los llevó al borde de mirar y de ver seguramente sus vidas que se extinguían, que se acababan, que no tenían ni esperanza ni posibilidad de sobresalir. Sin embargo, con la bondad del Eterno revelada a través del ángel, el Eterno le da la oportunidad no solamente de salvarse él, se le anuncia, sino también de todas las almas que iban con ellos. En este caso con Rab Shaul. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la reflexión para esta mañana? Pues la reflexión es: Dios no acorta su mano para defender, cuidar y proteger a los que le sirven. Pero hay algo más. También aprendemos de aquí que cuando servimos al Eterno hay dificultades y a veces hay mucha oposición. Y esto a veces amedrenta a muchos. A veces esto hace desistir de los intentos que tiene la persona para compartir, para hablar con la gente que no conoce al único Dios verdadero. Esto fue una gran oportunidad que el Eterno le dio a Rab Shaul para compartirles a estos hombres que la mayoría o más bien en la totalidad de ellos, no conocían al Eterno. Y esto de dar a conocer siempre va con las situaciones de muchas veces encontrarse con la oposición, y consecuentemente esto a veces desanima a muchísima gente a no poder seguir adelante. Ciertamente la situación que vivía Rab Shaul no era para menos, pero sin embargo contaba con la promesa y con la palabra revelada del Eterno de que no moriría, sino sobresaliría de la situación en que vivía juntamente con las almas que iban con él en el barco. Esto es algo muy importante, porque cuando alguien sirve al Eterno, el Eterno cuida su vida en este mundo mientras su abodá se desarrolla y logra los propósitos que el Eterno le dio o nos ha dado. Y en este caso nosotros también debemos de ser muy, pero muy conscientes de que Dios nos cuida, pero también debemos entender que hay oposición y que muchas veces esa oposición no nos permite desarrollar como quisiéramos. Pero al final del día, si estamos siguiendo el plan de Dios, si estamos en el plan de Dios, si caminamos en los caminos del Eterno, siguiendo los planes del Eterno, quien es bendito, seguramente que Él nos va a ayudar en toda situación adversa a nuestra vida. Y esto es la reflexión al final del día. Dios cuida a sus siervos. Dios cuida a sus siervos. Y los que están sirviéndole, aun aunque pasen por el valle de la muerte, dice el Tejilín, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Esto es algo que debe de ser muy consciente en nuestra vida. Tenemos la luz que el Eterno nos ha dado y la vida, consecuentemente, debemos cuidarla, pero por el otro lado, debemos emplearla en el servicio a Él. Ese es el sí y el amén de todo siervo. El siervo no hace lo que quiere, el siervo cumple la voluntad de su Creador, y en este caso tú y yo estamos para servir al Eterno, proclamando la unidad y la unicidad del Eterno y consecuentemente dándole a conocer a la gente lo que no sabe, lo que no conoce. Hay gente que no quiere,
No los podemos obligar, no les podemos torcer la mano, pero lo que sí podemos hacer es seguir adelante, porque habrá gente que no quiere, pero habrá gente que está esperando que se le informe, que se le diga, que se le enseñe de esta verdad del Dios Altísimo, porque ya clamó, porque ya se dio cuenta de que hay algo que él no conoce o ella que no conoce, y consecuentemente el Eterno le entrega la gracia para que pueda mirar la verdad del único Dios verdadero. Así que, mis amados, estamos en ese camino y es nuestra responsabilidad servir al Creador, pero también al mundo, dando a conocer a aquellos que quieren saber, que quieren entender las verdades del único Dios verdadero. Esta es la reflexión para este día. Que el Eterno los tenga con mucho bien. Shalom, shalom.